Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Gracias por acompañarme a tu programa Conexión Conciencia. Hoy es martes 4 de agosto y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Te recuerdo que este programa lo puedes encontrar en podcasts a través de YouTube, de SoundCloud y de frecuenciainteractiva.com. Y si piensas que este programa le puede servir a otras personas, también puedes compartirlo y muchísimas gracias. Gracias a los que ya se están conectando. Bueno, como siempre, la finalidad de este programa es que tengas información para conocer y reconocer en ti y en tu vida aspectos que te pueden ayudar a tu crecimiento. Hoy te preparé un programa con el tema de la violencia para estar justamente informados y tener muy claras las diferentes formas de violencia que hay, ya que no siempre es fácil identificarla porque muchas veces la tenemos muy normalizada. Vamos a ver los distintos tipos de violencia y analizaremos las claves para que sepas identificar dónde se están gestando o produciendo, con el objetivo de que tú al conocerlas puedas detectar más fácilmente los patrones de conducta en sus diferentes formas y actuar en consecuencia si es necesario. La violencia, la violencia es un concepto muy ambiguo que tiene muchas variables, entre ellas pues la sociedad en la que nos encontramos y la cultura que nos rodea, la cual varía en comportamientos considerados como aceptables. Así, lo considerado, por ejemplo, violento en un lugar, en una sociedad, en otro a lo mejor no lo puede ser tanto. Entonces, es muy importante poder reconocer en la nuestra y cómo actúa esta violencia dentro de ella. Gracias por conectarse, muchísimas gracias. Voy a leer, a ver quién está aquí. Silvia, muchísimas gracias. Hola. Paola, hola, gracias por estar aquí. Todos los que se están conectando, muchísimas gracias. Bueno, vamos a definir qué es la violencia, la cual es el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo o contra otra persona o grupo o comunidad también, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta definición, como lo pudimos ver, bueno, abarca tanto la violencia hacia uno mismo como también hacia los demás. Incluye actos físicos y también incluye amenazas, intimidaciones y daño psicológico. Tanto la violencia física como la de poder perjudica. La violencia de poder es algo un poquito más abstracto o menos concreto, pero de cualquier forma es un acto deliberado o intencionado para causar daño. La omisión deliberada, por ejemplo, que es dejar de hacer algo a sabiendas de que podemos hacerle daño a otra persona, también es un tipo de violencia. Las intenciones de dañar son un factor muy importante para que se pueda hablar de los tipos de violencia. Lo que trato de resaltar con esto es la intención o la finalidad que hay detrás de la violencia, como también lo es la existencia de estrategias y una serie de acciones con el propósito de perjudicar. Y bueno, eso obviamente daña la integridad física o psicológica de alguien o de las personas. El concepto de violencia es muy amplio y por este motivo es muy importante conocer los tipos de violencia y cómo identificarlos. Entonces, no existe un criterio único para clasificarlo, pero nosotros vamos a usar dos
para irlos reconociendo. El primero es según quién inflige la agresión, es decir, las personas que ejercen la agresión. Y la segunda es la naturaleza del acto. Según la naturaleza del acto, vamos a ir viendo los tipos de violencia. Los tipos de violencia, según quién la inflige, son tres. Uno es la autoinfligida. Este es una de las clases de violencia muy estigmatizadas porque en ellas es la propia persona la que se daña a sí misma y es algo muy complejo de entender por el resto de las personas. Un ejemplo es los cortes que hay personas que se hacen en brazos o piernas. Y bueno, es común que estas personas que hacen este tipo de autoinfligirse violencia estén pasando por situaciones muy estresantes, angustiantes, y también puede ser que estas personas puedan estar presentando un trastorno como el trastorno border. Y bueno, también pueden estar pasando ambas situaciones, que tengan tanto el trastorno border como también estar pasando por situaciones muy, muy estresantes o muy angustiantes. Entonces, cuando hablamos de violencia autoinfligida, debemos tener en cuenta que detrás de ella pueden existir muchos factores. Por ejemplo, tal vez es la consecuencia de que esa misma persona está recibiendo violencia a su vez y su manera de vivir esta situación o de sacar este tipo de emociones es a través de la violencia autoinfligida. Entonces, por este motivo, cuando suceden estas situaciones, hay que poner énfasis al motivo primario, como también, pues obviamente a la conducta en sí. Hay que ver qué hay detrás de esto que está sucediendo. Y voy a ver quién más está aquí. Mónica Ceja, hola, muchísimas gracias por estar aquí. Gerardo Campuzano, ¿cómo estás? Roberto, Leti, muchas gracias. Ana, gracias por estar aquí acompañándome. Bueno, vamos a ver el segundo tipo de violencia según quien la inflige y es la interpersonal. Aquí es cuando la persona agrede a otro. El causante es un individuo o un grupo reducido de ellos con conductas muy variadas. Aquí, por ejemplo, entra el bullying, también puede entrar la violencia doméstica, el maltrato a los hijos, también violencia sexual. Entonces, es cuando se da entre dos personas o pequeños grupos de personas. Y este tipo de agresiones pueden tener raíz en fenómenos sociales, por ejemplo, el consumo de drogas. También puede ser que haya características personales como muy alta autoestima o muy baja autoestima también. Experiencias en la infancia como lazos importantes pues, con los padres, con la familia, o inclusive también situaciones violencias en la propia infancia. El tercero es la violencia colectiva y se da de un grupo o comunidad contra otro colectivo. Por lo general, las motivaciones de este tipo de violencia son con fines para conseguir objetivos políticos, sociales, económicos y bueno, este tipo de violencia también puede ser muy perjudicial porque tiene efectos negativos en muchas áreas de la vida, como involucra también a mucha gente, entonces es muy probable que vaya aumentando y puede ir causando pues muchas cuestiones en las personas que lo están viviendo, mucha ansiedad, también consumo de drogas, de sustancias y todavía mucho más violencia. Y las situaciones que favorecen para este tipo de violencia
pues son los fenómenos políticos, sociales, las desigualdades económicas, la presencia a lo mejor de discriminación hacia minorías, también ausencia de procesos democráticos de igualdad o control, por ejemplo, de recursos naturales por solo un grupo muy pequeño. Entonces, esto, como vemos, es mucho más social. Ok, vamos a ver quién más está aquí. Ok. El cutting puede suscitarse por problemas de depresión. Se presenta muchas veces en la etapa de la pubertad. Exactamente, sí. Hay muchos factores. Es multifactorial la persona que se puede estar autoinfligiendo violencia. Y por eso es muy delicado y hay que ver todos los factores que están implicados, porque puede ser desde la parte familiar, la historia de vida, puede ser también a raíz de la parte social, sociocultural, de dónde está la persona moviéndose, genética, muchas veces también la genética puede entrar en esta parte. Entonces, es muy importante siempre tratar de ver todos los factores por los cuales se desencadena este tipo de comportamientos. Ok. Bueno, dentro de este grupo de los conflictos entre grupos, podemos encontrar, por ejemplo, el crimen organizado, también crímenes hacia personas, derechos humanos y todo este tipo de cuestiones que son grupos contra grupos y que se puede hacer muy grande y puede tener muchas consecuencias a un grupo grande, ¿no? Y ahora te voy a explicar los tipos de violencia según la naturaleza y el contenido de la acción para que los vayas identificando. Recuerda que unas son más visibles y directas, siendo probable pues que las reconozcas mucho más fácilmente y tengas la posibilidad de hacer algo para evitarlo, y otras que son mucho menos evidentes, pero que van dejando silenciosamente huellas y hay que poner como mucha atención en estas. Una de ellas es la violencia física y bueno, este tipo de violencia es muy visual y muy fácil de identificar. En esta, alguien hace algo para dañar al cuerpo de otra persona, produciendo dolor y sufrimiento. Y bueno, este tipo de violencia pues sí deja marcas que el personal médico calificado pues puede identificar fácilmente. La violencia emocional y la violencia verbal. La violencia emocional y psicológica la dejé al final porque como es la más sutil, yo ahí me enfoqué a darte mucho más especificaciones para que sea más visible y que puedas tener más elementos para identificarla. La violencia verbal se produce cuando se dicen cosas que hacen que otra persona se sienta mal, o para herirla o para hacerla que se sienta infravalorada o incluso inútil. Entonces, las palabras y el discurso pueden contener o no insultos, pero siempre van dirigidas hacia provocar el malestar hacia la otra persona. La violencia sexual, bueno, esta es cualquier actividad sexual, como por ejemplo insinuaciones, tocamientos entre dos personas y que no tenga consentimiento de una de ellas. En la violencia sexual se dan comportamientos y tipos de contacto físico que denigran a la persona. Y bueno, también se pueden manifestar a través de violaciones. Cuando se da esto, pues también se da de la mano de la violencia física. Y muchas veces
El componente sexual en las violaciones solo es una parte de la totalidad de la violencia psicológica que una persona quiere ejercer sobre la otra. Otro tipo de violencia es la económica. Se trata de un tipo de violencia en la que se daña la capacidad de una o varias personas para utilizar el dinero al que ellos mismos o ganan o tienen el derecho. Otra forma de violencia económica es la restricción del dinero con chantajes y manipulaciones para beneficios personales, como también puede ser que, que se utilicen o se hagan robos, ¿no? O que traten de convencer o manipular a personas para realizar inversiones que pueden ser una estafa. La negligencia. La negligencia es un tipo de violencia que se da por omisión, cuando no son atendidas las necesidades físicas y la seguridad básica de las personas dependientes, como son los niños, como son los ancianos y los enfermos. Y al no realizar las acciones, se pone en riesgo al bienestar de la persona. Esto, por ejemplo, se puede dar mucho en abandono de menores de edad. Mónica, gracias. Angélica González, gracias por estar aquí. Juan Carlos Sánchez, muchísimas gracias. Buki, qué gusto que estés aquí. Miriam, gracias a todos. Mónica nos comenta, los pubertos o adolescentes, si se sienten aislados, recurren al cutting, se infringen castigo y con eso se desahogan en su, un momentito, en tu frustración, después viene la culpa cuando ya pasó la crisis. Sí, el cutting se da mucho en adolescentes, están en una etapa muy vulnerable y pues hay que estar como muy atentos porque pues suceden muchas cosas en esta etapa. Muchas cuestiones emocionales, muchas cuestiones también de familia, en la cuestión social, en la parte fisiológica y neurológica. Entonces hay que estar muy pendientes también de la vida de nuestros adolescentes. Gracias, Mónica. También existe otro tipo de violencia que le podemos llamar la corrupción y explotación laboral. Estos son utilizados para obtener beneficios económicos a través de la explotación sexual o a través de robo y, bueno, esto se puede dar mucho con menores de edad. El ciberbullying es algo que es también muy actual y hay que estar como muy pendientes, y es cuando un niño o un adolescente es amenazado o molestado, humillado o acosado por otro niño u otro adolescente a través, bueno, de las redes, por internet, por las tablets, por teléfonos o, bueno, también se dan mucho, por ejemplo, en estas aplicaciones de mensajes instantáneos o publicaciones en blogs, en redes sociales, en sitios web, pero que tengan la intención de ofender, de ridiculizar, de humillar. Y aquí es importante distinguir el ciberbullying, pues es entre adolescentes y entre niños, porque también está el ciberacoso. El ciberacoso, ahí es donde entra un adulto a acosar a un menor de edad. Obviamente es otro tipo de violencia y pues hay que estar también muy al pendiente. Y como les mencioné, dejé al final la violencia psicológica, que es la más sutil, la más difícil de detectar, pero con consecuencias muy importantes. Y bueno, no se trata de una conducta en sí, solo una conducta, sino un conjunto variado de comportamientos que generan una forma de agresión emocional.
donde obviamente las necesidades psicológicas de la persona agredida no son tomadas en cuenta, como la autoestima. La finalidad en la violencia psicológica es provocar un estado de indefensión en tal forma que el agresor puede ejercer un control total sobre la víctima. Es más invisible que la violencia física porque muchas veces ni la víctima sabe que está viviendo violencia y es tan sutil que en ocasiones es muy difícil de detectarla. Según la Organización Mundial de la Salud, se llama violencia psicológica a toda acción u omisión realizada sin intervención de contacto físico entre las personas. Y hay que tener en cuenta aquí que muchas veces tiene sus primeras manifestaciones en las relaciones de noviazgo. ¿Por qué? Porque casi siempre es minimizada y naturalizada muchas de las cosas que se dan. Esto quiere decir que las víctimas de violencia psicológica confunden, por ejemplo, el amor con agresiones, los celos excesivos o los juegos agresivos, o que tengan mucho control, ¿no?, entre su pareja, ¿no? Y sienten que esto es normal, que les chequen mensajes todo el día, o inclusive ya va avanzando tanto que ya no pueden ni siquiera ver a su familia. Por lo mismo, hay que empezar a cuestionarnos la naturaleza de los celos, que en nuestro país me parece que es una cuestión cultural que hay que ponerle pues mucho énfasis. Y porque culturalmente estamos acostumbrados, por ejemplo, que los celos significan amor. Entonces, si me cela es porque me ama y si no me cela, pues no. Entonces hay que tener ahí mucho ojo. Y bueno, existe en ese sentido tanta desinformación que a lo mejor alguien puede estar ejerciendo esa violencia sin saberlo. Porque como dijimos, la misma sociedad normaliza algunas actitudes violentas que como no se manifiestan con golpes, no son tan evidentes, pues pueden ir pasando desapercibidas, pero siempre la violencia va a ir escalando. Hay muchas consecuencias, por ejemplo, que la víctima no logra identificar qué le pasa, pero se siente mal. Las personas que viven, por ejemplo, violencia psicológica, desarrollan padecimientos psicológicos y físicos que son muchas veces muy difíciles de identificar y de superar. Y bueno, no, como dijimos, no es necesario que haya insultos para que exista esa violencia psicológica. Bueno, alguna de ellas, por ejemplo, son la indiferencia, el silencio, el aislamiento, lo que en ocasiones parecen bromas, pero van ahí disfrazados como muchos ataques emocionales y psicológicos, como las burlas, la burla a la imagen, a la propia imagen de la otra persona, la desaprobación o el chantaje. Entonces, si sientes un miedo constante, si te está causando depresión, baja autoestima, si ves que existe un continuo control y vigilancia de las cosas que hace, si se utiliza el silencio, si hay aislamiento, si te sientes culpable con miedo o si hay infidelidades, pues muy probablemente puedas estar viviendo una violencia psicológica. Y bueno, las consecuencias, como lo platicamos, pues pueden ser muchas, emocionales, físicas, y bueno, van acompañadas de muchas otras cuestiones que luego muchas veces son difíciles de identificar. Olga, estoy leyendo quién más está aquí. Gracias, Olga Muciño, gracias por estar aquí. También estamos con Moni, Juan Carlos, gracias. ¿Qué puedes hacer?
¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú y qué podemos hacer todos? Bueno, podemos actuar en los factores personales, enfocándonos en las actitudes y comportamientos saludables en nosotros mismos y en los menores de edad de nuestra familia. También podemos crear entornos familiares mucho más saludables, cercanos. Podemos hacernos de herramientas, si es necesario ayuda profesional también es importante. Y aquí hay que enfocarnos en un ambiente familiar sano, un ambiente familiar funcional y libre de violencia. Y bueno, el conocimiento y la educación en el respeto de uno mismo y hacia los demás son una de las tantas cosas que todos podemos hacer y crearnos un entorno mucho, mucho más saludable. Ver qué de la sociedad sí encontramos que puede ser violento para no dejar que permee en nuestra familia y en nuestra vida. Y bueno, ya está terminando el programa y quiero invitarte a un diplomado que se llama el Diplomado de la Mediana Edad, que va a empezar el jueves 13 de agosto a las 10:30 de la mañana. Y bueno, se van a tratar temas que suceden a las personas de la adultez media, como por ejemplo, bueno, cuando los padres empiezan tal vez a enfermar o a depender de las personas de esta edad, que es un rango más o menos 45 y un poquito más. También, por ejemplo, empiezan a suceder que los hijos empiezan a ir, nos quedamos con nuestra pareja. Entonces también vamos viendo dinámicas de pareja, cómo poderlas abordar, cómo poder trabajar todas esas cosas que van pasando en esta gran etapa de vida, porque sí es una etapa muy, muy importante y muy bonita. Si quieres más informes, escríbeme a mi correo roberta.gavidia@gmail.com. Y bueno, antes de irnos, también te quiero invitar a que veas los programas que tiene Frecuencia Interactiva y los puedes encontrar en Facebook, los puedes encontrar en SoundCloud y en frecuenciainteractiva.com. Y en esta semana tenemos Adicciones a la Carta, que son lunes y miércoles de 9 a 10 de la mañana. También tenemos un programa de nutrición que está, la verdad, muy padre, se los recomiendo. Se llama NutriCoach y son los miércoles de 7:30 a 8. Y esta semana van a ver un tema que se refiere a los altos niveles de colesterol y triglicéridos. Tiene bastante información y de mucha ayuda. Está el programa El Diván y la Luna con Olga Muciño y en esta ocasión van a hablar sobre la educación sexual de los niños. Es responsabilidad del Estado o de los padres. También está el ABC del Marketing, que son los viernes de 5 a 6 de la tarde. Y el programa de Reiki y Energía también es un programa que está muy padre. Son los viernes de 9 a 10 de la noche. Y todo esto es a través de Frecuencia Interactiva, tu estilo online. Quiero agradecer a todos los que se conectaron. Gracias, Tami, Mónica, Juliana, gracias por estar aquí. Y mis correos electrónicos son roberta.gavidia@gmail.com y rgavidia@frecuenciainteractiva.com. Te espero el próximo martes 11 de agosto. Vamos a tener un súper programa donde tendremos una invitada, Olga Muciño, que es experta en trastornos border y justamente vamos a platicar sobre este trastorno. Así es que te espero en punto de las 10:30 de la mañana. Gracias por estarme acompañando, por estarme oyendo. Soy Roberta Gavidia. Que tengas bonita semana.